Hola, público. Qué lindo tenerles en esta ocasión con el programa Vivencias. Les damos un muy cordial saludo a todos los que nos acompañan en este momento, en esta transmisión, y le damos gracias a Dios porque hoy tenemos una invitada muy especial, la señora Julia Goodrich, que le damos la bienvenida. Doña Julia tiene una historia, un testimonio de vida impactante, y yo sé que este momento va a ser un momento de edificación, de que usted se va a gozar a pesar de lo que doña Julia vivió. Yo sé que Dios va a tomar su vida en esta hora. Doña Julia, bienvenida, le damos las gracias por su tiempo y bienvenida, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Alberto. Yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes de verdad lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que, bueno, quién es Él, ¿verdad? En cada uno de nosotros. No sé si usted quiere hablar, don Alberto, algo más, o si usted quiere que yo empiece a contar más o menos del suicidio de mi hijo. Doña Julia, hay una palabra que es tabú, yo creo que para la población en general, que es la que usted acaba de mencionar, la palabra suicidio. Y muchas personas a veces tratan de taparse los oídos y ni siquiera pronunciarla, ni escucharla, pero es una realidad que nos acompaña y que está ahí. Entonces, yo quisiera, así como usted bien lo menciona, doña Julia, sé que su hijo se suicidó a los 14 años y quisiéramos conocer esa experiencia suya, cómo un evento tan duro, ¿verdad?, puede cambiar la vida de una persona, y cómo un evento tan duro. Yo soy padre de 4 hijos y no consigo en mi mente finita perder a un hijo. Y yo quisiera, porque es una historia de valor, es un testimonio que yo sé que nos puede catapultar, porque nuestra esperanza está en Dios, está en Jesús, y eso es una realidad. Entonces quisiéramos conocer, doña Julia, que usted nos cuente. Claro, como usted dice, don Alberto, la palabra suicidio, en el momento en que mi hijo se suicidó, no se hablaba, no se tocaba. Es un tabú y todavía sigue siendo un tabú y es muy estigmatizante. Entonces, actualmente, en estos momentos, sí se habla un poquitico ya más, pero hace 20 años, 30 años, que fue que mi hijo se suicidó, eso no se tocaba. Y entonces no se conocían las señales, no se podía hablar de los factores protectores. El suicidio de Rafa fue muy impactante en medio de la sociedad costarricense, primero porque tanto el papá como yo estábamos muy metidos en política y en otras actividades donde era muy conocido. Entonces sí fue algo muy, muy doloroso, que cualquier persona lo puede pasar desgraciadamente, ¿verdad? Si no nos damos cuenta que cuidarnos, sí, conocer las señales, saber qué hacer en un momento apropiado, ¿verdad? Con un hijo, con un nieto, con un hermano, con un amigo, con cualquier persona. Lógicamente que el suicidio de un hijo es algo tan doloroso que es muy difícil expresarlo, ¿verdad? Él se suicidó y el papá murió también el mismo año. Entonces, el duelo mío fue un duelo muy, muy fuerte. No conocía del Señor yo. Tenía una religión, ¿verdad? Que es lo que casi siempre tenemos, una religión. Y la verdad es que no sabía cómo manejar el asunto. Yo empecé con pastillas, con psiquiatras, con psicólogos, inclusive mi vida era un poquito fuera de lo normal, diría yo, porque nosotros teníamos también muchas actividades políticas, entonces había mucho trago, mucho alcohol, y cuando mi hijo se suicidó, todo eso se aumentó porque no sabía cómo manejarlo. La verdad es que hay problemas que no sabemos cómo resolver, cómo manejarlo, igual que los duelos. Cuando mi hijo se suicidó y yo me di cuenta de que no podía seguir adelante, una amiga mía, gracias a Dios, llegó y me habló del Señor. Y yo le dije, ¿cuál Señor? Entonces ella me dijo, de Jesucristo. Le digo, no, mira, yo solo conozco desde pequeña y no me ha servido de nada. Le dije yo, así esas fueron las palabras. Todavía ella se acuerda de eso, ¿verdad? Y entonces me dice, no, es que vos lo que tenías era una religión.
pero yo te voy a hablar de una relación. Y bueno, yo le dije, sí, háblame, a ver, ¿verdad? Porque me interesaba, por supuesto, ¿verdad? Ya que no podía ni con las pastillas ni con nada. Entonces, ella me fue hablando del Señor y en eso fue cuando se murió el papá, porque fue en el mismo año. Entonces, yo decía, bueno, pero ¿dónde está Dios? Porque me habían enseñado que era un Dios donde ya yo no iba a llorar más, donde no había más tristeza, no había más dolor, no había más angustia, no había nada. Y yo decía, bueno, y entonces, y Dios me fue tomando de la mano y me fue llevando paso a paso a entender que no era por mi necesidad solamente, sino porque Él quería tener una relación conmigo y sanarme. Eso fue para mí lo más importante. Qué hermoso. Sí, fue, todavía yo no puedo entender cómo Dios de verdad ha hecho la obra que ha hecho, porque ha sido una obra de Él nada más. Y entonces empecé a conocer de Él, iba a grupitos pequeños. Recuerdo que en un grupo estaba Sadraca, que yo primera vez que lo oí, era él, y él, poquito a poco fui aprendiendo, entré a otro grupo que se llamaba Cristo al Mundo. Yo andaba como loca buscando a ver a dónde encontraba el Señor, porque esa es la verdad. Yo creía que era en un lugar donde yo podía encontrarlo, hasta que Él me enseñó que no era en un lugar, que Él estaba a la puerta y estaba llamando a mi corazón y que yo tenía que permitirle a Él hacerme una nueva creación, una nueva criatura. Cuando yo empecé a ver, don Alberto, lo que Él decía, yo dejé a un lado quién era yo y de verdad que yo acepté la obra de Cristo en la cruz total y absolutamente. Yo me di cuenta a los años, por supuesto, esto no fue inmediato. Yo creo que fue mi necesidad de buscarlo, ¿verdad? Pero al darme cuenta que de su muerte, sepultura y resurrección, y eso fue como una revelación en mi vida, porque cuando yo enterré a mi hijo, don Alberto, fue algo tan terrible que yo me acuerdo que cuando estaban poniendo ladrillo sobre ladrillo, yo decía, no voy a volver a ver a mi hijo nunca más. Se suicidó. Y ahora, ¿a dónde está él? Porque lógicamente en la religión, pues te dicen que el suicida no se va al cielo. Entonces, esa era la culpa, era lo más fuerte en mi vida, ¿verdad? El no haber conocido cuáles eran las señales, qué fue lo que él me quiso decir, qué fue lo que le faltó, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. Y eso lo quiero hablar, don Alberto, más que nada para cualquier persona que esté oyendo esta entrevista, porque la culpa es algo que el enemigo nos mete a todos en cualquier momento y en cualquier forma. En la mía fue algo tremendo. El enemigo se paseaba, se podría decir, en mis pensamientos, en todo lo que yo creía, ¿verdad? De dónde estaba mi hijo, etcétera, etcétera. Pero cuando yo lo enterré a él, yo dije, nunca más lo voy a volver a ver. ¿Y ahora qué va a pasar? Todavía no conocía al Señor. Cuando yo entendí la muerte, sepultura y resurrección, yo me di cuenta que también yo había sido sepultada y que ahora vivía una vida resucitada. Entonces, ahí es donde empezó mi libertad. Ahí es donde yo fui sanada. Increíble, definitivamente solo Dios, doña Julia. Y disponerse, porque usted tocaba puertas por todo lado. Por todo lado. Cuando Dios llega a ese entendimiento, a su corazón, y se revela, porque eso fue una revelación que tuvo Dios en su vida. Es maravilloso, pero qué importante es estar dispuestos, porque muchas veces queremos encontrar respuestas, queremos encontrar soluciones a nuestros problemas, pero no tenemos la disposición de querer abrir nuestro corazón a Dios. Y eso es importante, ¿verdad? Sí, así es. Es que casi siempre lo buscamos por necesidad, ¿verdad? Lógicamente, la mía fue una necesidad, pero además de la necesidad, era como una desesperación de que él me dijera qué es lo que había pasado con mi hijo. Y él nunca me respondió. Él nada más lo que tocó fue mi corazón y me dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Ven a mí y
olvídese de su pasado y yo sanaré tu vida. Y así fue. Entonces, y hay una esperanza en él que no podemos olvidar, que no podemos dejar a un lado. Así como yo pasé algo tan terrible, porque la verdad es que el suicidio, como dice usted, don Alberto, de un hijo, no es así nomás. Hay demasiada culpa, demasiada preguntas, demasiada angustia, soledad, sobre todo en esta época que se suicidó mi hijo, no se hablaba del suicidio nunca, ¿verdad? Yo le podría decir que por la fundación fue que nosotros fuimos abriendo brecha en este país y ahora se habla más por causa de la pandemia, pero antes no se hablaba de esto, ¿verdad? Ahora sí se habla de conductas autodestructivas, que es el tipo nuestro, lo que hacemos en la fundación, y del suicidio, gracias al Señor, yo puedo dar mi testimonio sin que nadie me calle, nadie me puede callar, ¿verdad? De decir en cualquier lugar, en cualquier momento, en donde sea, el único que sana es Él. Amén, así es. Y yo creo que hay algo muy importante en todo lo que ha mencionado, esos indicios. O sea, hablo en función de que hay muchos jóvenes que están ahí, que los vemos en el día a día, y esos indicios no los podemos ver, porque es difícil. Son realidades que están, que viven los jóvenes, pero no los vemos. Son imperceptibles, diría yo, muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace un padre de familia? ¿Cómo hace un profesor? Nosotros jugamos roles, ¿verdad? Jugamos roles de padres, de hermanos, de hijos, y todos esos roles que jugamos, o sea, ¿cómo pesquisamos esas realidades que están viviendo los jóvenes? Bueno, lo que nosotros hacemos, digamos, yo por lo menos después de que mi hijo se suicidó, a los 2 años me casé nuevamente con un hombre maravilloso que era también líder de jóvenes y me quedó un niño de 8 años. Entonces, de 8 años repitiera la conducta del de 14. Entonces, la necesidad mía era decirle al Señor qué es lo que le faltó a mi hijo de 14 años, que yo no le di, pero que puedo tal vez darle al de 8. Y fue cuando el Señor me dijo, si tú no me conoces, jamás podrás darle a tu hijo lo que no tienes, ¿verdad? Que es mi vida. Entonces, es muy difícil, porque yo tuve que estudiar qué era el suicidio en aquella época, ¿verdad? ¿Qué era el suicidio? ¿Por qué se daba? Invité a varios personajes de Estados Unidos, de Europa, a que vinieran a dar charlas, pero el Señor fue poco a poco sanando mi vida de tal forma que empezamos la fundación. Cuando yo empecé la fundación y llegaban jóvenes, lógicamente que yo decía, pero esto es lo que este joven me está diciendo lo que tal vez pasó a mi hijo, ¿verdad? Y que yo no me di cuenta. Entonces yo creo que en estos momentos, como usted hablaba de los roles, todos tenemos un rol en cualquier familia, ya sea de padre, hijo, hermano, amigo, es más, amigo de mi hijo, etcétera, ¿verdad? Creo que es conocer las señales, primero que nada, conocer los factores protectores y hablarles de Cristo. Eso es lo más importante. Si cualquier persona te llega a la vida y te das cuenta de que tiene alguna de las señales, pues lógicamente vos le puedes hablar del Señor. Pero aunque le hables del Señor, a veces necesitan saber qué factores protectores les pueden ayudar. Entonces ahí es donde uno, buscan a la fundación para eso. Nosotros damos charlas a padres, le damos charlas a profesores y tenemos talleres con jóvenes, donde hablamos de la desesperanza, del desánimo, de la angustia, de las conductas autodestructivas y cuáles son esas señales, que son muy, pero muy sutiles. Tal vez en esta época no tan sutiles como en la época en que mi hijo se suicidó, que no existía la computadora, no estaban los teléfonos inteligentes, no había nada de esas cosas. Pero ahora, en estos momentos, es más preocupante y es más necesario conocer las señales. ¿Por qué? Sí, y estaba leyendo... Perdón, doña Julia, le interrumpí. No. Por favor. No, que digo yo que es más necesario aprender las señales y saber cómo comunicarse con un adolescente o con cualquier persona que esté pensando y siquiera en el suicidio.
Y es increíble, estaba leyendo datos de la Organización Mundial de la Salud, que el suicidio entre los jóvenes entre 15 y 29 años es la segunda causa de muerte a nivel mundial. O sea, yo dije, Dios mío, es más de lo que uno pueda imaginarse, o sea, en ese rango de edad, entre 15 y 29 años. Y estaba leyendo otro dato que en Costa Rica, en los 2 últimos años, intentos de suicidio por cada 100.000 habitantes, perdón, habían 120 personas con intentos de suicidio, perdón. Es increíble, o sea, es una cifra alarmante, es una realidad que vivimos, que está ahí, pero tal vez nos hacemos de la vista ciega, definitivamente. Es que es tan doloroso hablar que entonces no queremos tocar el tema, pero como usted dice, imagínense que el último dato que nos dio a nosotros la OIJ, que es la única que yo creo que más o menos nos da a un suicidio por día consumado, sin contar las ideas ni los intentos, porque las ideas suicidas nadie las puede saber hasta que hacen el intento, ¿verdad? Y el intento y el suicidio consumado no se puede dar si no hay el intento. Entonces hay que ver las ideas, los intentos y ya el suicidio consumado. Era un suicidio consumado por persona. Eso fue el último dato que yo tuve en el 2019. Ahora, la edad, don Alberto, ha bajado. Ya ahora tenemos niños de 11 años hasta los 25 años. La adolescencia ya ahora no es de 14 y 15. La adolescencia empieza ahora a los 11 años. Entonces todavía más peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños uno dice, bueno, es que ahorita crece, es que ahorita le pasa, es que es... Y uno mismo se engaña. Definitivamente todos los padres tenemos a veces un engaño porque no queremos enfrentar que nuestros hijos tienen sus problemas y que nosotros a veces no nos damos cuenta. Y hay ¿Qué diría usted si yo le digo que nadie está exento a tener ideas suicidas? Así es. Ideas, definitivamente. No hay nadie que pueda decir, no, yo nunca. No, no es verdad. Y es que es difícil identificar causas. El suicidio es multicausal. Pueden ser muchas cosas que lleven a una persona al suicidio, ¿verdad? Sí. Entonces ahí se torna más difícil poder entender esas señales. Sí, es multicausal y es multifactorial. Entonces están los factores y las causas, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Yo creo que el problema que se está dando tanto el suicidio es por la ignorancia que hay en la sociedad, porque no quieren hablar del tema. Cuando a mí me llega una superviviente, que así nos llamamos los que hemos pasado por el suicidio de alguna persona en la familia, y me dice, es que fulanito tuvo un accidente, yo la obligo, no la obligo, pero sí le digo, no, ¿qué clase de accidente? Dígame qué fue lo que pasó. Entonces ahí es cuando ya me dicen, no, perdón, es que mi hijo se suicidó. Ahí es donde habla la palabra suicidio, ¿verdad? Sí. Porque si no dicen la palabra suicidio, no se dan cuenta de la problemática tan grave en que están, ¿verdad? Y son realidades que están ahí de vida. Yo le diría y quisiera preguntarle, ¿cuál sería el protector más fuerte que hay para un joven, para un ser humano? ¿Cuál sería ese protector que doña Julia ha identificado, el protector más fuerte para que una persona no cometa suicidio? Su relación con Dios. No hay otro factor protector. Usted le puede dar a su hijo todo lo que necesita. Su hijo puede estar estudiando, su hijo puede estar en la universidad y ser un gran, ¿qué le diga?, profesional, pero si usted no le ha enseñado que todo en esta tierra es pasajero, es circunstancial, es relativo, y que solamente hay una verdad que es absoluta, que es Dios y Jesús en nosotros, su hijo puede en algún momento alejarse, no de la iglesia, porque no es la iglesia la que salva, ¿verdad? Sino la persona de Jesucristo. Entonces, para mí el factor protector es, primero, usted conozca al Señor, ¿verdad? Y después de usted conocer al Señor, usted puede dar esa vida que el Señor le ha enseñado a usted,
porque Él es un dador de vida, ¿verdad? Y eso es definitivo. Yo como psicólogo cristiano puedo decir con toda certeza que ese es el factor más, o sea, el único, para mi gusto, factor que puede ayudar a un ser humano, a una persona. Doña Julia, yo quiero agradecerle su tiempo, quisiera que nos regale unas palabras de cierre. Estamos con otro programa para hablar sobre la fundación, que ha sido una gestión extraordinaria y maravillosa en el tiempo, y yo creo que ha sido un instrumento, creo o no, ha sido un instrumento para que muchas personas puedan enfrentar estos temas sin el tabú del caso y con esa valentía, con ese coraje que amerita un ser humano para poder avanzar en la vida. Yo quisiera que nos regalara unas palabras finales al programa Vivencias, a todos los que nos están escuchando. Yo sé que este conversatorio ha sido y va a ser de mucha bendición para muchas personas que lo van a escuchar. Así es, don Alberto. Yo creo que los que están escuchándolo, por algo los ha puesto Dios también a escuchar. Decirles que la verdad es que la vida está en Él, Él es el dador de vida y que solo Él nos puede ayudar y sobre todo en estos momentos de pandemia. No sé si usted quiere dar una oración, pero yo les digo, hay esperanza en Él, hay una esperanza firme en Él, hay una convicción de que solo Él nos puede sacar de aquí. Yo estuve muchos años, don Alberto, también con psicólogos y psiquiatras. No, perdón, un año entero. Pero a mí, el que me sacó fue el Señor. No hay nada más. Así es. Agradecerle, doña Julia. Yo quisiera leer un versículo. Estamos en tiempos de pandemia, tiempos difíciles, y que Dios llene nuestras vidas de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque solo así de su mano podemos avanzar. Y es Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque solo en Él podemos guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque fuera de Él no hay nada. Nada somos, doña Julia. Así es, don Alberto. Muchísimas gracias por el privilegio que nos regala. La verdad que ha sido un privilegio poder conocerla, poder conversar con usted, saber que doña Julia está dando esperanza con la ayuda de Dios a muchas personas.